Ok chicos, entonces seguimos cómo se cambian las notaciones. Seguimos practicando, pero ahora observen los vectores. Tenemos un vector C y un vector D, y estos están de forma polar. Ok, estos vectores que están de forma polar, técnicamente si tú lo graficas, mira, este caso que está aquí, 0 grados, ¿sí? Si te vas en este sentido, este sería menos 90 grados, ¿verdad? Y acá sería menos 100, o sea, si te vas en este lado. ¿Qué significa? Que este vector 150 está quedando aquí en el tercer cuadrante. Para que sepas que también puede un vector, no solamente el ángulo, su referencia angular no puede ser solamente positivo para quedar en el tercer cuadrante, también puede ser negativo en este sentido, queda de este lado. Entonces, este vector queda de este lado, sería así, técnicamente es un módulo, estaría en el tercer cuadrante. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de pasarlo, ¿sí? A la hora de pasarlo a geográfico, ¿sí? A geográfico, entonces él quedaría, ¿sí? Como la referencia es horizontal, tengo que saber cuántos grados hay del eje horizontal hacia el vector. O sea, el vector quedaría aquí, ya sabemos que sería suroeste, pero bueno, si esto es 150 y todo esto es 180, significa que de aquí a aquí hay 30 grados. ¿Sí? Ese sería el vector C. O sea que el vector C, escrito de polar a geográfico, sería el mismo módulo, ¿sí? En este caso, 7 metros por segundo cuadrado. O sea que este sería técnicamente, ¿sí? Una magnitud de aceleración según el sistema internacional, basado en el sistema internacional. Y el grado de referencia, podemos poner aquí 30 grados. Y le ponemos entonces en qué cuadrante queda con respecto a la horizontal. En este caso sería entonces suroeste. Ok, ese sería cómo cambiar la notación de geográfico, digo, de polar a geográfico. Ahora, lo mismo acá. O sea, este dice que es un vector D, ¿sí? Que es 5,2 metros, o sea, que es un vector de desplazamiento porque tiene su dirección. Así que si tú lo dibujas en un plano polar, 0, 90 grados, 180, ¿qué significa? Que ese grado está quedando en el segundo cuadrante. Este sería el vector de este lado acá. ¿Sí? Así sería representado el vector. ¿Cómo estaría representado? ¿Sí? Ese mismo vector en el plano, ¿sí? En el plano geográfico. El plano geográfico, como queda en el segundo cuadrante, ¿sí? Este sería entonces el vector D. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, como todo esto es 140, ¿cuánto falta para llegar a 180? Le falta 40. Acuérdate que el plano geográfico tiene la referencia con respecto al eje horizontal. Los ángulos siempre tienen que ir del horizontal hacia acá, ¿sí? Generalmente. También puede ser del área vertical, pero sí, lo común es usar la referencia horizontal. Eh, Hacemos el cambio. Ese sería entonces el factor, ¿sí? ¿Cómo sería el cambio? Sería el mismo módulo, ¿sí? Sería el mismo módulo, 5,2 metros, ¿sí? Y ponemos punto y coma, ponemos los 40 grados que nos dio acá del análisis y le ponemos el cuadrante que sería noroeste. Ok, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que esto quiere decir, con estos dos últimos ejemplos que he puesto, estos dos últimos vectores, estos dos últimos videos que he subido, que para poder hacer el cambio de notación, tienes que hacer un análisis de en qué cuadrante te queda el vector y en qué cuadrante, como es el mismo cuadrante de acá, ¿dónde estaría representado? O sea, si tendrías que sumarle 180, restarle 180, sumarle o ponerlo negativo. O sea, el análisis va a depender del cuadrante, de sus características. ¿Sí? O sea que nosotros podemos hacer un análisis general que si tu vector cae en el primer cuadrante, bien, aquí no se hace nada. ¿Sí? Si tu vector cae en el segundo cuadrante, entonces el ángulo que tienes, quítale 180 grados para poder entonces saber cuál es tu referencia. ¿Sí? Y acá, bueno, el ángulo que está aquí, bueno, pues al ángulo que tienes aquí, bueno, le quitas 180 grados. ¿Sí? Y acá simplemente lo pones en negativo. Eso si lo quieres poner
¿sí? O les restas 360 grados. Eso si lo quieres transformar de geográfico a polar, ¿sí? Si lo quieres poner de polar a geográfica como lo hicimos aquí anteriormente, entonces aquí no haces nada, nada más le pones los puntos cardinales característicos de acá. Acá entonces, acá sería la resta de 180 acá. El ángulo que tienes, o sea, por este ejemplo, te dio 140. Bueno, a 180 quítale el ángulo, ¿sí? Así de sencillo. Si te da de este lado, depende. Si te da positivo, ¿sí? Ese ángulo positivo, quítale 180, ¿sí? Si te da negativo, entonces a ese ángulo, o sea, a 180, ¿sí? Le quitas entonces ese ángulo. Claro, ¿no? Si el ángulo es negativo, si el ángulo es positivo, como en este caso. Por eso que va a depender. Y de acá, bueno, solamente o le quitas el signo negativo o le sumas 360, ¿sí? O sea, el ángulo, si está negativo, ¿sí? Le anulas este signo negativo. Y si si da la vuelta completa, bueno, le quitas 360 grados. Ok, eso significa que cada vez que tienes que hacer el análisis dependiendo de qué vector. Y obviamente haciendo el análisis por cuadrante. Esto técnicamente aquí usas un poco de memoria, pero lo más sencillo que yo te hago, que en una esquinita de la hoja hagas tu plano cartesiano, hagas tu análisis y hagas entonces tu sumatoria, tu resta de tus ángulos suplementarios o complementarios. Bien, ahora, para poder entonces cambiar de polar a rectangular, bueno, pues, ¿sí? Acuérdate que tú solamente apretas REC en la calculadora, pones 7, menos 150, pones punto y coma si tu calculadora es latch. Y acá sería, para cambiarlo a REC, pones entonces 5.2, ¿sí? Si tu calculadora es latch, aquí se usa coma, ¿sí? Si tu aquí sería coma, si tu calculadora es latch sería punto y coma. Ya lo he repetido como 500 veces porque eso va a depender de la calculadora que tengas. Bien. Pones entonces, pones en tu calculadora REC, pones 7, menos 150, ¿sí? Lo pones así para que te parezca correcto y entonces te salen las componentes. ¿En qué cuadrante era este señor? En el tercer cuadrante. Tercer cuadrante donde las dos componentes tienen que ser negativos y mira, y ya la calculadora te lo da con los dos signos, ¿sí? ¿Sí? Menos 6,06 sería este vector, o sea, el vector C de forma rectangular sería menos 6,06 en X, ¿sí? Y menos 3,5, menos 3,5 en Y. ¿Sí? Esos serían sus componentes y le ponemos la unidad afuera que es metro por segundo cuadrado. Y el otro vector, ¿sí? Sería 5.2, y pone 140. Entonces, sería D, sería menos 3,98 en X y en Y sería 3,34. Y acá ponemos metro. Ahí sería entonces así de sencillo. Bien, saludos.